días. Bienvenido al Fomento Cultural del Norte Potosino AC. Les da la más cordial bienvenida. Vamos a hablar en este momento de un tema que resulta fundamental en estas épocas para seguir estudiando la obra de Germán Cueto. Hemos puesto a esta cápsula Germán Cueto vanguardista, estudiantismo, Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, y Cercle el Carrey. Es importante que todo el mundo vuelva a refrescar la memoria y sepan que surge en diciembre de 1921 con una acción solitaria. La acción ya se ha repetido muchas veces en los libros de arte, que es la publicación del cartel actual número 1 de Manuel Maples Arce. Esto sucede en unas noches de diciembre. Él cuenta que mandó a pegar este cartel en distintas calles de la Ciudad de México, donde se pegaban carteles y anuncios de teatro y otro tipo de anuncios. Y él publica esta manifestación de arte contemporáneo en la que está buscando la renovación de la literatura y la renovación del arte. Se trata de un acontecimiento que hay que observar con muchísimo cuidado porque no había sucedido así en la historia del arte mexicano. Había publicaciones, por supuesto, había actos donde una generación denostaba a la anterior, pero con el vigor, con la tristeza, con la actitud con la que lo va a hacer Manuel Maples Arce, pues era un acto inédito. Entonces, naturalmente la hoja se titula Hoja de Vanguardia, y esto responde a que Manuel Maples Arce estaba inspirado por otras vanguardias que habían sucedido en Europa, por otras vanguardias que estaban sucediendo en otros países, y que, bueno, lo van a enriquecer a él con un discurso nuevo, con un discurso exultante. Él va a lanzar sus consignas, que son eminentemente literarias en un principio, y va a hacer un directorio de vanguardia donde ahí vamos a poder encontrar una serie de nombres de artistas, de escritores europeos, latinoamericanos, de diferentes países, que lo van a inspirar para lanzar esta actitud de vanguardia. Lo que puede resultar interesante es que no es una acción solitaria, la de Manuel Maples Arce, ya lo dijimos, pero rápidamente van a irse inscribiendo dentro de sus filas una serie de escritores, de poetas, que también van a tener una actitud similar a la de Manuel Maples Arce. Vamos a encontrar a Aquiles Vela, a Germán Lizarzubide, a Fermín Revueltas y Leopoldo Méndez, que se van a ir integrando rápidamente a este círculo de amistades de Manuel Maples Arce, y van a convertirse en unos escritores y en unos poetas con una actitud vanguardista. El acontecimiento, pues es algo que va a llamar la atención de las publicaciones. El Universal Ilustrado, donde trabajaba Aquiles Vela, nos va a apoyar a estos jóvenes que lentamente van a irse sumando a la actividad literaria y a la búsqueda de una renovación de la literatura. El estudiantismo se difunde rápidamente. Se publican tres publicaciones del cartel actual, el 1, el 2 y el 3, y luego Manuel Maples Arce va a aparecer con Fermín Revueltas con una publicación que resulta muy singular dentro de las publicaciones que se editaba en ese momento, que es la revista Irradiador, que va a publicar 3 artículos, y ahí, después de que había sido una acción solitaria, van a aparecer ya los nombres de un grupo de estudiantes
artistas ya consolidados, que es el nombre de Manuel López Arce, Arqueles Vela, Germán Lizarzubibe, Luis Quintanilla, Salvador Gallardo, Fermín Revueltas, Charlotte, Alba de la Canal, Leopoldo Méndez, y bueno, van a aparecer personajes también que son poco conocidos, ¿no? Como Gastón Núñez, o también va a aparecer Jorge Luis Borges, una figura que va a estar en contacto con Manuel Maples Arce, pero que prácticamente eso apenas se está comentando y aunque ya los especialistas lo han señalado, realmente es poco conocida esta relación todavía en nuestro medio cultural en general mexicano, ¿no? Entonces, el estudiantismo nace con el cartel actual, se publica la revista Irradiador, pero esto está sucediendo ya en 1923 y la presencia de Germán Cueto va a aparecer de otra forma con el estudiantismo. No vamos a encontrar el nombre de Germán Cueto, sino hasta un poco de tiempo después, unos meses después. Esto se debe, esto hay que observarlo con detenimiento, porque Germán Cueto es un poco mayor que la mayoría de los estudiantistas, mayor que Maples Arce, y podemos intuir, podemos desprender de que al primero que conoce, al parecer, es a Germán Lizarzubibe, si bien ya conocía a Ignacio Azúnzolo, a Diego Rivera, a Ramón Alba de la Canal, sobre todo a Rivera y Alba de la Canal, que van a colaborar con los estudiantistas. Si ya los conocía, no va a ser sino su contacto más estrecho, al parecer, con Germán Lizarzubibe. Aquí estamos viendo una fotografía en la casa de Germán Cueto. Germán Cueto tenía unas propiedades que había heredado de su familia, y en estas propiedades habían vivido como vecinos Diego Rivera con Lupe Marín, Ramón Alba de la Canal con su hermana, había vivido Ignacio Azúnzolo, había vivido otros artistas, y era un lugar altamente frecuentado por intelectuales, por artistas. Es un espacio donde van a pasar acontecimientos en diversos momentos. Sin duda alguna, hay algunas ideas del estudiantismo también se van a estar fraguando, algunas ideas del sindicato obrero técnicos, pintores y escultores también deben de haber germinado ahí, y naturalmente ya sabemos que décadas después, en los años 30, va a surgir ahí el Teatro Nacional de las Artes. Entonces es un lugar sumamente importante. Aquí vemos unas fotos donde vemos algunas de las máscaras que realizaba ya Germán Cueto en el año de 1923-1924. Y esto tiene que ser algo que debemos de observar, porque para 1923 Germán Cueto ya tiene 30 años de edad, ya no es propiamente un jovencito, y está aún su obra por conocerse. Nosotros tenemos la impresión de que él pasa por un proceso formativo artístico, muy largo, muy prolongado y de mucha maduración. ¿Qué quiero decir? Germán Cueto es hijo de padre español y madre mexicana, nace en la Ciudad de México, ya todos lo sabemos, en 1993, va a morir en la misma ciudad en 1975. Pero por parte de su familia paterna, él tenía influencias intelectuales e influencias artísticas. Recordemos que es primo de la pintora María Gutiérrez Cueto Blanchard, que ahora no se conoce como María Blanchard, que ahora se estudia mucho. Esta pintora que fue cubista, que fue amiga de Diego Rivera y con el que vivió aventuras intelectuales, aventuras artísticas en Europa, era prima de Germán. Y recordemos también que por la parte materna, por la parte de los Vidal, era Germán Cueto Vidal. Su nombre es más largo, pero así lo recordamos. Germán Cueto Vidal también tenía influencias artísticas. Su primo
era un primo, tuvo un primo que se llamó Fernando Vez Pontones, que era un artista muy reconocido en los años 20 y que convivía mucho con Germán Cueto, él convivía mucho con sus primos, y también de ahí recibió, sin influencias, pues intercambios intelectuales. Comentaba yo que es importante que veamos que una de las primeras, o hasta el momento, lo que conocemos, uno de los primeros encuentros que Germán Cueto tiene con el experimentismo, se da en una publicación de un artículo de Silvestre Paradox, que era un seudónimo de Arqueles Vela. Esto lo publican el 15 de noviembre de 1923. Este texto que se llama Máscaras Secretistas de Germán Cueto, posteriormente se va a publicar en el libro clásico de Germán de Sanzubide, que se llama El Movimiento Estridentista. Ahí sí ya se va a publicar en 1926, 3 años después, casi 4, se va a publicar con el nombre de La Risa de Izazubide y va a estar firmado por Ángeles Vela. Entonces, estos primeros contactos empiezan en 1923, pero el momento más importante del contacto que tiene Germán Cueto con los estridentistas es en el año de 1924 con la exposición del estridentismo. ¿Pero qué era el estridentismo? Bueno, pues el estridentismo, como ya adelantamos en un principio, fue un movimiento mexicano de vanguardia, eminentemente literario, al que se acercan pintores, grabadores, escultores, y que hablaba de una renovación de la literatura y de las artes mexicanas. Ellos tenían enemigos muy concretos como la academia, donde decían que estaba estancada la producción artística, las formas de hacer arte, y tenían enemigos muy concretos. Recordemos que Manuel Maples Arce ataca directamente al poeta Enrique González Martínez, y ellos tenían unas ideas que, que, que van a resultar interesantes de analizar eh, con respecto a lo que ellos veían que era el estudiantismo. Ortega, que era un periodista de el Universal Ilustrado, anotó lo siguiente de Manuel Maples Arce, ¿no? Dice, según Maples Arce, el estudiantismo es algo muy diferente del ultraísmo, del expresionismo, del numismo, del futurismo, de todas esas tendencias que en Europa inquietan a los espíritus en el momento. Hay en el estudiantismo diferencias fundamentales, como que lo que se hace en él existe una continuidad ideológica y no es una serie de visiones ultraístas, y la figura indirecta compuesta que es un verdadero aporte a la literatura. Entonces, eso decía Manuel Maples Arce. Ya cuando lo queremos interpretar dentro de su literatura, dentro de sus producciones poéticas, pues es algo complejo, ¿no? ¿Qué es la figura indirecta compuesta? eh, Cómo son estas diferencias con todas estas corrientes vanguardistas, cuando en algún momento pues la literatura de algunos de estos poetas ultraístas pues evidentemente incluye a, a Manuel Maples Arce y a la de otros de los estudiantistas. Otro de los que teorizaron sobre el estudiantismo fue Arqueles Vela, y me parece que esto que publicó en Radiador en octubre de 1923 es lo que nos da a nosotros una clave para entender mejor de qué se trató el estudiantismo, ¿no? Dice, el estudiantismo no es una escuela literaria ni un evangelio estético, es simplemente un gesto, una irrupción del espíritu contra el reaccionarismo intelectual. Entonces, cuando aparece Germán Cueto ya en la exposición de 1924, en el Café de Nadie con los estudiantistas, podemos ya desprender varias cosas, ¿no? De que los estudiantistas se habían reunido no tanto por aplicar unas consignas o por aplicar unos métodos de creación, sino porque todos compartían una actitud similar
frente a las manifestaciones literarias y frente a las manifestaciones artísticas. ¿Y por qué es importante señalar esto? Porque, bueno, la obra de Cueto encaja muy bien dentro del estudiantismo, pero encaja sin que necesariamente él se ajuste, Germán Cueto se ajuste a las teorías que estaban tratando de exponer Martes Arce o Aquiles Vela u otros de los estudiantistas. Entonces, sus obras encajan muy bien. Y entonces, aquí en el 12 de abril de 1924 nos encontramos con un acontecimiento muy importante para la trayectoria de Germán Cueto. Este acontecimiento es que por primera vez, hasta el momento en lo que se ha investigado, en lo que ha salido a la luz, en lo que hemos podido saber, es la primera vez que Germán Cueto va a exhibir públicamente sus obras escultóricas. Unas obras escultóricas que podemos definirlas como tal porque, porque son volumen, es forma, volumen, tridimensionalidad, pero algo que va a caracterizar a estas obras que realiza en ese momento Germán Cueto es que son personajes que son la mayoría retratos. Recuerden que Germán Cueto es uno de los mayores retratistas o el que ha hecho numerosos retratos de gente de su época, de artistas intelectuales reconocidos, y que estos volúmenes estaban decorados de una manera particular. Entonces es volumen con pintura. Entonces son pinturas volumétricas en algún momento o son esculturas decoradas. Entonces, esta ambigüedad, esta incapacidad que tenemos a veces para clasificar la obra de Cueto no es una cosa gratuita, es algo, es un problema que siempre vamos a encontrar cuando nos planteamos definir o calificar las obras de Germán Cueto, y esto es lo que aparece el 12 de abril de 1924 en la exposición del estudiantismo. Entonces, ojalá pueda quedar claro que Germán Cueto aparece ya con una producción que él venía realizando, se ajusta muy bien a esta actitud de los estudiantistas y que participa con los estudiantistas de una manera muy cohesionada, no obstante que él no practica propiamente las teorías del estudiantismo, ¿no? Otra cosa que se ha hecho como una verdad dada y aceptada es que el estudiantismo estuvo vigente mucho tiempo en México y que su movilidad fue solo en la Ciudad de México. No, no, hay que observar bien cómo fue esta cronología del estudiantismo, porque si surge con el cartel actual que publica Manuel Maples Arce, pero en 1925 el líder Manuel Maples Arce se va a Jalapa invitado por el general Heriberto Jara. Recordemos que Maples Arce es veracruzano y se regresa a su estado. Y ahí va a trabajar como secretario general del gobierno del estado bajo la gobernatura del general Heriberto Jara. Va a invitar a su equipo de estridentistas, a uno de los estridentistas que lo van a seguir. Y ahí en Jalapa van a desarrollar una actividad muy grande, muy consistente, muy importante en cuanto a publicaciones, en cuanto a movilidad social, usando la cultura, usando la literatura y el arte para promoverla. Entonces, los estridentistas están unos pocos años, quizás de actividad como grupo del 23 al 25 son 2 años, y después se van a Jalapa donde van a estar realizando una actividad. Germán Cueto ya a partir de 1924 no deja de ser amigo de los estudiantistas, aunque estos se vayan a Jalapa. Él va a visitarlos, encontramos una fotografía que está dedicada a una de sus hijas,
Esta fotografía está dedicada en Jalapa, es el 6 de noviembre de 1926, donde creemos que Germán va a visitar a los estudiantistas, platica con ellos, convive, se adhiere a un llamamiento a la juventud de la República, que era algo que estaba promoviendo Germán Itzarzubi, que tenía que ver con la despistolización de los políticos, de ciertos personajes que todavía tenían este México bronco en la sangre, que estaban viviendo el México más, más sanguinario. Todavía estaba México que la revolución estaba fortaleciendo en caudillos. Entonces, Germán Izarzubide hace un llamamiento a la juventud de la República y ahí se adhiere Cueto. Y en ese momento también sucede algo sumamente importante, porque para el año de 1927, que se publica el número de marzo de la revista Horizonte, que es una revista que están haciendo los estudiantistas en Jalapa, se va a publicar una obra de teatro de Germán Cueto que se llama Comedia sin solución. Germán Cueto es un escultor esencialmente, pero sin duda alguna es un escultor que tiene muchos intereses. Tiene intereses en el teatro, escribe varios guiones, escribe La comedia sin solución, El pescador y el vagabundo, y escribe guiones para el Teatro Guiñol. Después hace guiones sobre Teatro Guiñol. La comedia Teatro sin Solución se publica por primera vez en la revista Horizonte en 1927, y es un acontecimiento para la dramaturgia, porque es una obra que no ha perdido vigencia y que resulta sumamente sorprendente. Es sintética porque en una condición que se ponían las obras revolucionarias. Tenían que ser prácticas, tenían que ser breves, tenían que ser actuadas. Y Germán Coto lleva estas consignas en cuanto al teatro al extremo, ¿no? Porque hace un escenario donde es toda oscuridad, nada más hay una ventana, hace que nada más actúen las voces, y con esto logra hacer una obra de teatro sumamente novedosa para la época y que sigue siendo novedosa para hasta el día de hoy, ¿verdad? Donde están llevándose al límite la actuación, la escenografía, la iluminación, la participación del público y naturalmente las reflexiones que hay ahí dentro de esa obra son reflexiones profundas, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos, no? Decía yo que el estudiantismo es una suma de actitudes que los líderes, ya en este caso Manuel López Arce, Germán Izarzubide, van sumando. Tal es así que, como ya vimos, aparece ilustrada la novela Sin Solución con una escultura, con un cuadro de Germán Cueto, ya visto como escultor, con los atributos de un escultor. Un cuadro realizado por Julio Castellanos, que estaba más cercano al grupo de contemporáneos, pero recordemos que son épocas en las que los artistas, los escultores, los intelectuales están conviviendo estrechamente en uno o en otro grupo, y la participación no es tan aislada como quisiéramos verla, hay muchísimo contacto. Entonces, para el año de 1926, el estudiantismo va a lograr todavía, va a seguirse manifestando, va a seguirse difundiendo a través de un libro que es un clásico ahora de la literatura y del arte mexicano, que es el libro de Germán Izarzubide, El movimiento estudiantista, que habla de esta vanguardia que surgió con Manuel Márquez Arce. ¿Y qué es lo que hace Germán Izarzubide? Pues lo que hace Germán Izarzubide es consagrar a algunos de los estrenistas, naturalmente al líder Manuel Márquez Arce, pero la participación de Leopoldo Mendy, de Jean Charlotte, y la participación y la consagración de Germán Cueto en esta obra, pues es sumamente importante. Y vamos a hablar aquí de algo que resulta ahorita
como punto de partida para aclarar. Hasta el momento lo que se ve, se conoce de obra de Germán Cueto es obra figurativa. Si bien tiene estos toques caricaturescos, estos toques expresionistas, estos toques de decoración, las máscaras no dejan de tener un referente concreto con la realidad. Son máscaras que tratan de reflejar a personajes concretos, cuando menos las que hasta aquí conocemos. Y sí, en el libro de Germán Cueto se publica una imagen de Sidentópolis que ya se avisoraba y que se pensaban los excelentistas realizar en Jalapa, que hicieron mucho esfuerzo para hacerlo, y que aparece también en ese libro la imagen de una escultura, dice ahí, ahí está publicado como escultura, que es un gallo. Es un gallo, escultura de Germán Cueto, la estamos viendo aquí, que parece una composición geométrica en planos, aunque ahí dice escultura, no sabemos si eso fue realizado en volumen. Parece que por la edición, parece que son planos, no conocemos más que esta imagen, pero esta imagen sí ya empieza a hablar de abstracción, esta imagen ya empieza a hablar de descomposición de las formas, separación de los elementos. Entonces, ahí empieza a asomarse apenas la abstracción que años después, pocos años después, quizás meses después de 1926, Germán Cueto iba a estar practicando en Europa. Todavía aquí hemos encontrado recientemente esta máscara que puede ser de la época de los estridentistas. Yo creo que no hay duda de que es de la época de los estridentistas. Es una reproducción que viene de un negativo en vidrio y que da cuenta de cómo eran con más detalle, así, con un poquito más de precisión, cómo eran en esos momentos algunas máscaras que no conocemos de Germán Cueto, que seguramente participaron en el estudiantismo. Aquí también en el archivo de Fomento Cultural del Norte Potosino AC se encuentra esta fotografía y en el acervo se encuentran estas dos fotos que son del negro Ugarte y el güero, son el güero Gastón Diner y el negro Enrique Ugarte. Estas máscaras todavía son figurativas, repito, aunque las de Ugarte y las de Diner son como monolitos, como más semejantes a cabezas olmecas. Las otras, las de los estudiantistas, siguen siendo eh, obras realistas. Germán Coto aparece en el libro de Germán de Zazubide una y otra vez, y es citado con alegría, y todavía encontramos ahí que es un personaje que es visto como un gran creador, ¿no? Y lo ponen como proyectista. Incluso el nombre de Cueto no aparece en el libro de Germán Cueto como escultor, sino en pocas ocasiones, ocasiones lo nombran como Germán Cueto, es el escultor de lo nuevo, el escultor que hace cosas diferentes, así lo conciben los estudiantistas, pero también le llaman proyectista, como proyector de ideas. Yo sé que él tenía una muy buena plática, que era un hombre sumamente inteligente, que era un hombre sumamente creativo. Entonces, haber estado con él debe de haber estado escuchando siempre ideas, generación de proyectos. Me imagino que esa era la razón por la que lo llamaban el proyectista, ¿no? Germán Cueto, ¿no? Eh, para el año de 1927, Germán Cueto se va a Europa. Entonces, hay que ir haciendo cuentas cronológicas, porque si el estudiantismo nace en 1921, se va en 1925 a Jalapa, Germán los visita en 1926, y en 1927 él se va con su familia, con Lola, con su primera esposa, Lola Cueto, se va con su hermana Consuelo, con sus hijas Ana y con Mireia, se va a vivir a París. Ha perdido ya a sus padres, ya hay una parte dolorosa en esta historia natural de las vidas,
Y Germán Cueto, bueno, perdió a sus padres, se va a París con su familia, y allá empieza una nueva etapa de su producción artística. Eh, los estudiantistas, ojo, los estudiantistas, algunos irán a visitarlo a París, va a ir Manuel Mapesarse, sabemos que Germán Lizarzuide va a pasarlo a saludar, va a convivir con él, va a estar en escenas con otros artistas y otros poetas. Eh, otros amigos, Arqueles Vela, lo van a visitar allá en Europa. Y lo que es una realidad es que la amistad, el contacto, el carteo, hay muchas cartas que no se conocen y que también están perdidas en Germán Cueto. El carteo con ellos resulta fundamental para mantener un contacto por siempre. Ellos, los estudiantes, van a ser amigos por siempre. Los vuelve a reunir Luis Mario Schneider posteriormente y ellos hacían reuniones en las casas de Mapes. Estas fotos que estamos viendo aquí son en la casa de Germán Izarzuide. Y esta fotografía que viene desde Hawái, que viene desde el archivo de Jean Charlotte de Hawái, pues nos los presenta ya viejitos, pero conviviendo, haciendo memoria de lo que había sido seguramente, pero recuerden, ahí todavía está Germán Izarzuide, que va a ser un poeta inquieto, activo hasta el último día de su vida, ¿no? Aquí vemos otra fotografía que es parte del archivo del Fomento Cultural del Norte Potosí, no sé, donde está otro aspecto de la reunión, donde están Ramón Alba de la Canal, Germán Cueto, Lisa Zubide, Leopoldo Méndez, Luis Mena, Martes Arce, por supuesto, Salvador Gallardo, y están los estudiantistas en pleno, ¿no? Reunidos ahí. Aquí, todos los que quieran ver con detenimiento los nombres, pues los pueden encontrar aquí en el enlace que tiene esta fotografía. Germán Cueto queda consagrado dentro de, al igual que otros de los estudiantistas, al igual que Manuel Maples Arce, que el mismo Germán Lizarzuide, que Leopoldo Méndez, que Arqueles Vela. Germán Cueto también va a aparecer en los cuadros que Ramón Alba de la Canal va a hacer del estudiantismo. Él hace un cuadro que se va a volver icónico del estudiantismo. Ahí se conocen hasta el momento tres versiones de ese mismo cuadro. Sé que la de 27 es de una colección particular mexicana. Parece que la del 24 se perdió en un incendio. Y la de 1930, si no mal recuerdo, está en la colección del Munal. Entonces, en estas tres versiones aparece Germán Cueto, especie de triángulo recortado con un copetito. Y Manuel Maples Arce lo recuerda en un poema con su copetito y con su cabeza de triángulo y habla del cuadro de Ramón Alba de la Canal. Entonces, con respecto al estudiantismo, Germán Cueto participó dentro del estudiantismo a partir de 1924 con la exposición en el Café de Nadie. Si bien ya hay antecedentes de que Arqueles Vela hace un artículo de las máscaras estudiantistas de Cuatro de la Universidad de Gustavo. En el movimiento estudiantista, Germán Liz le da un papel protagónico importante. Aparecen las máscaras de los estudiantistas, pues cómo no iba a hacerlo, ¿verdad? Y en el número 27 de la revista Horizonte se publica su obra Teatro Comedia sin Solución, que es uno de las obras de teatro que ya dijimos más importantes dentro de la producción estrictista y dentro de la dramaturgia nacional. Germán Cueto va a seguir haciendo máscaras toda la vida, todo el tiempo de su producción. Va a participar en obras de teatro eh, con Julio Bracho, va a participar en películas con Juan Bustillo Oro, y ahí va a seguir haciendo máscaras, va a hacer máscaras para La Coronela de Walding. En fin, las máscaras las va a seguir haciendo
teniendo como pretexto por una grabación, una película, una obra de teatro, una escenografía, pero la va a seguir haciendo también por necesidad creativa, al grado en que llega un momento en que la máscara se vuelve una abstracción y a veces nos encontramos con abstracciones que se llaman máscara, pero no sabemos, no le vemos ni ojos, ni nariz, ni boca, de la manera ortodoxa como las fue realizando todavía mucho más adelante. Eh, Diego Rivera participó en las publicaciones de los estridentistas. Diego Rivera en Europa fue amigo de María Blanchard, que ya dijimos fue prima de Germán Cueto. Participa con ella en un catálogo, en una exposición que se llamó Los pintores íntegros en Madrid. Eh, Participa junto con otros dos artistas españoles, pero aquí quiero señalar que María Blanchard, que también era española, y Diego Rivera fueron muy amigos y son otros dos puntos de contacto vanguardista de Germán Cueto, que la prima y el amigo que va a ser de Germán Cueto, Diego Rivera, y que Diego Rivera en 1917, Germán Cueto en 1917 había hecho un viaje a Europa. Sabemos que ahí es probablemente la primera vez que entra en contacto con María Blanchard así directamente. Y es muy probable que también haya conocido a Diego Rivera y a Angelina Beloff, que van a ser muy amigos de él. Entonces, la cultura de Germán Cueto, desde antes del conocimiento de los estudiantistas, va a ser muy profunda, sólida, de primera mano. Imagínense estar en contacto con algunos de los vanguardistas que están desarrollando el cubismo. Entonces, eso resulta importante. Cuando llega ya, regresa Diego Rivera en 1921 a México y empieza a hacer los murales, ya que sabemos que en 1922, por invitación de Vasconcelos, eh, suceden cosas dentro del arte de una manera particular. Diego Rivera venía de las vanguardias del cubismo, venía de conocer, de haber tratado directamente a personajes que estaban innovando el arte de su tiempo. Y cuando regresa a México y le da esta solicitud Vasconcelos de que se integre a esta realización del arte nacional, regresan a la figuración. Entonces es paradójico, pero explicable que los artistas mexicanos como Diego Rivera, como David Alfaro Siqueiros, que van a participar dentro de esta cruzada, se enfrenten a un arte y que lo van a resolver de manera figurativa. Entonces, esto que es considerado como el primer mural revolucionario nacionalista eh, no significa que antes no hubiera murales, ya sabemos que están los murales de Montenegro y del doctor Atli, que hay una disputa muy intelectual muy grande con eso, pero lo que realiza aquí como Diego Rivera y que tomamos como punto de partida para para esta renovación del arte mexicano, pues todavía es figurativo, se vuelve figurativo. Aquí Rivera abandonó el cubismo, se vuelve figurativo, y aquí nos damos cuenta que ante esta necesidad de lo nacionalista, hay muchísimas reflexiones todavía para saber qué se va a dar como obra nacionalista. Si esto no se podía explicar con mucha claridad en la literatura, que esto viene después con la literatura de la Revolución, en el arte pues era todavía mucho más complejo, pero era mucho más útil para el Estado, y más para un personaje como José Vasconcelos, pues era utilísimo encontrar a, a pintores que pudieran expresar estas ideas. Eh, el, Aquí vemos una escultura de Ignacio Zunzolo, que también por solicitud de José Vasconcelos va a decorar el remate de la Secretaría de Educación Pública. Y esta obra de Apolo, Minerva y Dionisio que hace Ignacio Zunzolo, en esta va a colaborar
Germán Cueto. Germán Cueto fue asistente de Ignacio Asúnzolo. Y volvemos otra vez a esta cuestión de la edad, porque Ignacio Asúnzolo era unos pocos años mayor que Germán Cueto, y Asúnzolo ya era el gran escultor reconocido, el gran escultor que estaba decorando edificios importantísimos con sus obras. Y en cambio, Germán Cueto todavía aparece al lado de Asúnzolo como su ayudante, como un personaje que tengo la impresión está aprendiendo mucho sobre la escultura y está aprendiendo, por supuesto, al lado de uno de los grandes escultores mexicanos de ese momento, ¿no? Pero también nos damos cuenta que esta obra, que se está produciendo igual que la obra de Germán Cueto, perdón, que de Diego Rivera, en ese mismo momento, aunque se le pide también que sea nacionalista y que responda a los ánimos que había dejado en la revolución, pues todavía está navegando en un espacio que no se define, que no toma a la revolución mexicana como tema, que no toma a un pueblo que había salido del porfiriato, que no toma todavía a la renovación escultórica absoluta, ¿verdad? Entonces, estas obras de Asúnzolo, esa primera obra que vimos de Diego Rivera, pues están en este punto de reflexión, porque es el punto de partida. Antes no hay antecedentes de cómo hacer una escultura o una pintura nacionalistas, y ellos están creando su futuro. Y quiero aquí hacer un señalamiento muy importante. Diego Rivera, eh, Siqueiros, Ramón Alba de la Canal, Fermín Revuelta, que eran muralistas, participaban en las revistas de los estridentistas, y llega a haber tal relación tan estrecha. Manuel Maplesar se escribe sobre Diego Rivera, eh, llega a haber tal relación con los estridentistas que algunos periodistas los llaman pintores estridentistas a los que van a hacer las decoraciones murales. Recuerden que la calificación de muralismo la va a obtener esta pintura muchos años después. No, en su momento se le llamaban decoraciones murales, y los que estaban pintando en los muros de la SED, de la preparatoria, de otros edificios, eran decoradores de muros, así tan claramente era la expresión. Entonces, eh, estos artistas, en algún momento, cuando ya no tienen el apoyo de José Vasconcelos, cuando el sistema adverso, que aunque venía de la revolución, se le vuelve adverso a los pintores, a los escritores, se les vuelve adverso. Cuando son cesados, hay una nota que rescata la maestra Esther Acevedo que dice: fueron cesados todos los pintores estridentistas, porque como colaboraban en las publicaciones del estudiantismo, pues era fácil o inexacto para algunos periodistas llamarlos así, pero así lo hacían, y así los tipificaban también. Y esto es una clara muestra de la cercanía que tenían estas dos corrientes, que también eran vanguardistas. Recuerden que el manifiesto de del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, que se da a conocer a finales de 1923 y que luego se publicará en el Machete en 1924, no solamente tiene consignas políticas, tiene consignas también estéticas, y entre esas consignas está la de que no van a ser obra de Caballete porque era burguesa, y no van a ser tampoco un arte ultra intelectual. Y sin embargo, bueno, lo que podemos ver es que tanto el estudiantismo como la obra de los pintores que van a hacer el muralismo, pues es una obra intelectual, comprendida a partir de que se tengan conocimientos de la historia del arte, que tiene un lenguaje accesible visual, pues sí, porque todas las imágenes realistas así lo tienen, pero indudablemente era un arte intelectual, era un arte que se expresaba, y el manifiesto del Sindicato de Obreros Técnicos y Pintores y Escultores
es un documento importantísimo para la historia del arte mexicano, pero lleno de paradojas y lleno de unas situaciones que lo van a enmarcar en un contexto muy difícil para los pintores y escultores. Ahora vemos el muralismo y vemos la escultura revolucionaria como algo que forma parte sustantiva de nuestra cultura mexicana, pero pensemos que en ese momento hay grupos que están denostando a los decoradores de muros, que este nacimiento del muralismo que ya hemos dicho está siendo cuestionado, está siendo negado, que hay políticos, grupos sindicales, grupos de estudiantes que están rechazando esta renovación o este tipo de renovación que se estaba dando del arte mexicano. Y entonces, en tanto que hay eso, hay la necesidad de crear una agrupación, se crea el sindicato de los pintores y escultores, lo firman principalmente Diego Rivera, David Fausto Queiroz, otros artistas sumamente importantes, y lo que me interesa mucho resaltar aquí, que aparece la firma de Germán Cueto. Y cuando hablamos de que Germán Cueto está integrado al Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, nos damos cuenta que también hay unas consignas dentro de este sindicato con respecto a la producción artística, pero son consignas a las que no se va a ajustar para nada Germán Cueto, que naturalmente él no va a tener una participación plástica, sino una participación solidaria, una participación con la actitud revolucionaria que tenía. Eso sí, es un gran defensor de la libertad, sabemos que está muy preocupado por los acontecimientos del país y está también buscando a su manera una renovación dentro del arte. Y lo vamos a ver más adelante. Cuando se va Germán Cueto en 1927 a París, ahí instala y empieza a realizar exposiciones y empieza a participar con otros personajes de la cultura, pues de la cultura. Entonces, personajes de la cultura como Joaquín Torres García, como Moisés Sofort, empieza a participar en exposiciones importantísimas. Y entre los años de 1927 y 1932, sucede un acontecimiento en la obra de Germán Cueto, que es cuando por fin vamos a ver explayado total y plenamente al pintor, al escultor que hace obra abstracta. Ya habíamos visto que en el estudiantismo ahí estaba apareciendo esta actuación. Bueno, en la década de 1900, perdón, en los años de 1927 a 1930 va a aparecer la segmentación de los planos, va a aparecer una construcción de planos y va a aparecer la obra abstracta de Germán Cueto, que se va a integrar muy bien al pensamiento de Joaquín Torres García, a las teorías de Joaquín Torres García. Aquí vemos un panorama de una exposición que fue la primera exposición del Grupo Latinoamericano de París, que estaba liderado por Joaquín Torres García, por este artista tan importante para la plástica latinoamericana y para la movilidad de los latinoamericanos en Europa. Aquí está Torres García, aquí está Germán Cueto, aquí están algunos artistas latinoamericanos, y también Joaquín Torres García y Michel Sopor lo van a invitar a participar dentro del grupo Ser el Carrero. Este grupo, que es un grupo de abstractos geométricos, van a ver con muy buenos ojos a Germán Cueto. Paradójicamente, en algunos comentarios que hace mucho más adelante Joaquín Torres García, de repente se da cuenta que la obra excepcional de Germán Cueto, pues es excepcional a partir que tiene nutrientes prehispánicos, dice él, y tiene también un encuentro con la modernidad. Entonces, en Europa es visto como un latinoamericano con influencias prehispánicas, y en México es visto como un escultor que va a tener influencias internacionalistas
que no se ajustan a los discursos que al Estado le convenían de una obra figurativa. Aquí en esta exposición pues vemos otra vez a Germán Cueto. Este es Michel Suffolk, que está con una máscara de Cueto sosteniéndola. Por aquí vemos a Víctor García y vemos a una playa de artistas internacionales de todo el mundo prácticamente reunidos, y en los que está participando Germán Cueto. Y esto es sumamente importante porque a veces no creemos que nuestros artistas como Diego Rivera o como Germán Cueto, como otros, hayan tenido un papel protagónico en Europa, en París en estos momentos. No, es todo lo contrario, realmente son una sangre, son una sustancia muy importante para darle vida a todo lo que París se estaba realizando. Y estos artistas latinoamericanos, conviviendo con rusos, con suecos, con holandeses, pues son el testimonio viviente de que el arte de estos jóvenes estaba también llamando ahí la atención, poderosamente la atención, y convivía naturalmente con todos ellos, ¿no? Aquí les dejo la lista de algunos de los que estaban participando con esta exposición de Cercle y Carré, que se llevó a cabo el 15 de abril de 1930. Y bueno, naturalmente aquí hay vanguardistas, incluso futuristas, hay dadaístas, hay ultraístas, están el universalismo constructivista de Joaquín Torres García llevándose a cabo. En fin, es como para una tesis de doctorado esta fotografía y esta reunión de personalidades tan variadas, ¿verdad? Germán Cueto va a seguir realizando con mucha fidelidad obra novedosa. No es un artista que se sujete a consignas, hayan sido las del estudiantismo, con las que convivió, con las que se adaptó muy bien la obra. Va a convivir con los artistas de la Escuela Mexicana de Pintura, con los muralistas, va a convivir, va a intercambiar ideas. Recuerden que después va a participar en la LEA, después Germán Cueto va a formar parte de otras agrupaciones. Pero en estos años de 1921, 23, 24, 25, 26, 27, hasta el 32, Germán Cueto está participando de las vanguardias con su obra singular. Naturalmente, es un artista, como dijo ya el maestro Javier Mosén, que estaba dispuesto a aprender de todos los artistas modernos. El maestro Javier Mosén, que escribió uno de los ensayos más importantes sobre la obra de Germán Cueto, dijo varios asuntos que no hay que olvidar. Dijo que había convivido con muchísimos artistas importantes que habían sido sus amigos, y el maestro Moisés se preguntaba, pero bueno, no se preguntaba, afirmaba, pero curiosamente habló muy poco de ellos. O sea, aunque convivió con Joaquín Torres García, pues nunca, no sabemos que haya explayado ideas sobre Joaquín Torres García. Vio la obra de otros escultores, la de Brancusi, la de Bufano, la de González, la de Gargalo, la de otros, la de Picasso. Es un artista que se va a nutrir de lo mejor, y en ese nutrimiento va a producir también una obra singular, una obra que no solamente en sus formas es singular, sino también en sus formatos. Va a acudir a materiales de lo más diverso. Aquí vemos una de las obras que Ramón Gómez de la Serna va a comentar en un artículo temprano allá en España, de la obra de Germán Cueto. Ramón Gómez de la Serna, por supuesto, otro vanguardista español. Pero bueno, la obra de Germán Cueto no va a traicionar su espíritu, pese o no obstante que está participando dentro de las consignas más, más radicales de los vanguardistas.
Germán Cueto es sin duda alguna un vanguardista por naturaleza, un experimentador por naturaleza, es un hombre que no va a dejar de creer que el arte se mueve en el espacio de la libertad absoluta, en el espacio de los límites que hay siempre que romper. Entonces, Germán Cueto va a experimentar, va a seguir haciendo obra con la piedra, con modelado, va a hacer obra figurativa, va a estar siempre tratando de romper el eje de simetría, le interesa muchísimo la geometría, pero le interesa mucho la experimentación con alambres, con flejes, lleva el volumen al grado de lo etéreo, al dibujar en el espacio y realizar con flejes, con alambres, dibujos espaciales que conforme el espectador va viendo la obra, pues va viendo una obra diferente a cada instante. Y esto incluso podría hablarse mucho de las teorías que Siqueiros sí plasmó con respecto a su producción. Va a experimentar con botones, con láminas, con alambres, con mallas. Va después a trabajar muchos años con algo que le interesa mucho, con el esmalte, y va dentro del esmalte a tratar de romper siempre los modos tradicionales de hacer esmalte. Eh, la plática que hoy he tratado de dar y que he tratado de transmitir, pues habla de lo que Germán Cueto hizo en estos años 20 y en estos años 30. Nos hemos apenas aproximado a algo muy, muy poquito de los grandes temas que podrían hablarse de Germán Cueto a profundidad. Quiero cerrar con una obra todavía de 1967, ya una obra muy posterior, 50 años después de lo que ya les he estado hablando, donde Germán Cueto, invitado por el arquitecto Mario Pani, hace una escultura para el Lomas de Plateros, para uno de los multifamiliares que hizo Pani, que se llama El Sagitario. Aquí está una fotografía rescatada recientemente que en el archivo del Fomento Cultural del Norte Potosino se acaba de hacer de un negativo, esta es una impresión actual de un negativo de los años 60, 67, donde aparece con una obra a escala menor, que no sabemos dónde está esta obra, no sabemos a dónde está. La final, la de grandes dimensiones, está en Lomas de Plateros. Y quiero decirles que esta obra, incluso para la arquitectura, para la urbanística de la época, seguía siendo novedosa, seguía siendo diferente, seguía siendo Germán Cueto casi hasta el último día de su vida, sin duda alguna, un hombre moderno, un hombre experimental, un hombre en búsqueda de la transformación del arte que producían sus manos. Voy a cerrar la plática diciendo algo leyendo un fragmento que encontramos en una carta inédita que no se ha publicado aún, de Germán Cueto. Cuando él viaja a Suecia, está en Gustavsberg en el 54, y le escribe a su segunda esposa, a Maruca, le escribe en un recorrido que hace por una de las galerías, dice, de todas las cosas que vi, lo que más me gustó muchísimo fue una colección de dibujos de Picasso. Cuanto hace lleva un sello de personalidad único, es inagotable, siempre maravilla y es casi imposible no llevar cada vez la sorpresa de que muchas de sus cosas no se habían visto, son nuevas. ¿Cómo estimula y alienta para trabajar, contemplar obras así de buenas como las que hoy he visto? Podrá haber alguno otro, varios, quizá tan buenos creadores como Picasso y tan grandes, pero ninguno, a mi juicio, da una lección de libertad y rebeldía como él. Yo quiero cerrar esta plática diciendo que esto mismo que opinó Germán Cueto sobre Picasso, podemos nosotros aplicar sobre la obra de Germán Cueto. Muchísimas gracias.